Los eventos que abordaremos aquí son tan relevantes que, sin importar la fecha en la que estés viendo este documental, siempre seguirán siendo actuales. El 24 de febrero de 2022, el mundo se detuvo mientras Vladimir Putin tomaba una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. Previendo todas las consecuencias que vendrían, el Kremlin adoptó una estrategia clara: aumentar sus reservas de oro y reducir la dependencia del dólar estadounidense. Esta decisión no fue casualidad. Vladimir Putin anticipó que, al continuar con acciones más agresivas en el escenario internacional, Rusia enfrentaría severas sanciones económicas y una posible inestabilidad financiera. Tener una reserva sólida de oro se consideraba una forma de fortalecer la economía rusa contra las sanciones que sabía que vendrían. Y no se puede negar, la acumulación de oro por parte de Rusia fue impresionante. En solo una década, el Banco Central de Rusia más que triplicó sus reservas, convirtiéndose en uno de los mayores poseedores de oro del mundo. Esta estrategia formaba parte de un esfuerzo mayor por garantizar la soberanía financiera de Rusia, evitando el uso de dólares y euros, que serían congelados o confiscados en caso de sanciones. El oro, por su naturaleza, ofrece una protección contra cualquier amenaza externa, ya que es un activo físico almacenado en suelo ruso, fuera del alcance directo de los países occidentales. No habíamos visto a un país acumulando reservas de oro de forma tan significativa desde el fin del patrón oro, en la década de 1970. El patrón oro era un sistema monetario internacional en el que las monedas de varios países estaban directamente vinculadas al valor del oro. Esto significaba que los gobiernos garantizaban que sus monedas podían convertirse en una cantidad fija de oro. Este sistema se utilizó ampliamente en todo el mundo hasta principios del siglo XX y comenzó a abandonarse después de la Gran Depresión, siendo oficialmente roto por Estados Unidos en 1971. Desde entonces, el equilibrio económico global ha dependido cada vez más de la fuerza militar y política de las naciones. Y, al hablar de fuerza militar, es imposible no pensar en el actual conflicto en Ucrania, donde la expectativa inicial de muchos era que la operación militar rusa sería rápida, quizás hasta quirúrgica. Pero la realidad ha mostrado algo completamente diferente. El conflicto rápidamente escaló a algo devastador que se ha prolongado, marcado por intensas batallas, bombardeos constantes y destrucción generalizada. Miles de soldados de ambos lados han perdido la vida, mientras ciudades enteras en Ucrania han sido reducidas a escombros. La decisión de Putin ha traído sufrimiento no solo para los ucranianos, sino también para el pueblo ruso, que ha visto cómo la economía de su país ha sido golpeada por severas sanciones internacionales. A medida que los terribles acontecimientos continúan, el costo humano se vuelve cada vez más evidente. No solo los soldados en el campo de batalla han pagado un precio altísimo por las decisiones de Vladimir Putin, sino también los civiles que, en muchos casos, no tienen nada que ver con el conflicto. Escuelas, hospitales y hogares han sido blanco de ataques, resultando en miles de vidas perdidas y dejando a millones de personas sin un techo. Las imágenes de familias intentando escapar de los bombardeos y refugiados buscando refugio en otros países se han convertido en un triste símbolo del impacto de este conflicto. Sin embargo, quienes piensan que solo los ucranianos han sufrido con todo esto están equivocados. En Rusia, la situación no ha sido muy diferente. Las sanciones económicas han llevado al país a dificultades financieras y muchas familias rusas también están sufriendo la pérdida de seres queridos en el frente de batalla. No hay dudas de que las poblaciones de ambos países están sufriendo, pero por razones muy diferentes. El pueblo ucraniano sufre por la brutalidad de una invasión en su territorio, mientras que el pueblo ruso enfrenta la angustia de ver a sus seres queridos ser enviados a un conflicto que muchos consideran sin sentido. La realidad es dura, las decisiones autoritarias de un solo hombre están afectando drásticamente la vida de millones de personas. Y, claro, por motivos completamente irracionales.
Putin justifica la invasión de Ucrania afirmando que el gobierno ucraniano está controlado por extremistas que persiguen a la población de origen ruso, especialmente en las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, en el Donbass. Según él, la acción militar busca proteger a estas comunidades y liberarlas de la supuesta opresión de Kiev. Otro punto crucial en su justificación es la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, algo que Putin considera una amenaza directa para la seguridad de Rusia. Afirma que Occidente rompió las promesas de no expandir la alianza militar tras el fin de la Guerra Fría, y que la posible entrada de Ucrania en la OTAN crearía un riesgo existencial para Rusia. Además, Putin defiende la idea de que Rusia y Ucrania comparten una identidad común, argumentando que Ucrania fue separada artificialmente de Rusia tras el colapso de la Unión Soviética. Para él, Ucrania siempre ha sido parte integral de la gran nación rusa. También justifica la invasión como una medida preventiva para impedir que armas occidentales sean instaladas en Ucrania, lo que, según él, representaría una amenaza directa a la integridad territorial de Rusia. Por supuesto, Putin también alega la necesidad de proteger la lengua y la cultura rusas, acusando al gobierno ucraniano de intentar eliminar la identidad rusa en el país. Así es, amigos, el escenario geopolítico siempre ha estado marcado por la creación de narrativas usadas para justificar tiranías. Y esto no es algo nuevo, a lo largo de la historia, hemos visto esto repetirse una y otra vez. La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022, pero el conflicto entre ambos países ya se estaba desarrollando desde 2014, cuando Rusia anexó Crimea y comenzaron los combates en el este ucraniano. Fue en medio de esta escalada que Vladimir Putin tomó una decisión que cambiaría drásticamente el curso de los acontecimientos, anunció la movilización de 300.000 hombres rusos para luchar en Ucrania. Esta fue la primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial, que se decretaba una movilización masiva en Rusia, lo que reveló la gravedad con la que el Kremlin estaba abordando el conflicto. La decisión, sin embargo, generó una fuerte resistencia. Estallaron protestas en varias ciudades rusas y muchos jóvenes intentaron salir del país para evitar el reclutamiento. Este descontento interno dejó claro que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar la narrativa y mantener el apoyo popular, había fisuras en la confianza del público. La movilización de tropas, las pérdidas en el campo de batalla, la devastación de las ciudades y el impacto en las economías de ambos países son solo algunos de los ejemplos de cómo la decisión de Putin de invadir Ucrania desató una serie de eventos que siguen moldeando la vida de millones de personas, tanto en Rusia como en Ucrania. El anuncio de la movilización de 300.000 hombres tomó por sorpresa a muchos rusos y su impacto se sintió de inmediato. En cuanto la noticia se esparció por el país, el miedo a ser enviado al frente de batalla se apoderó de gran parte de la población rusa. De un momento a otro, el sentimiento de inseguridad llevó a miles de personas a buscar una salida para evitar el reclutamiento obligatorio. El pánico se propagó, y con él, una oleada de jóvenes comenzó a huir del país apresuradamente. Aquellos que tenían los medios corrieron a los aeropuertos. Los precios de los vuelos fuera de Rusia se dispararon de manera absurda. En cuestión de horas, pasajes que antes eran accesibles se convirtieron en artículos de lujo. En algunos casos, los boletos de ida superaron los 9.000 euros, un valor impensable para la mayoría de los rusos, ya que eso representaba más de la mitad del salario anual promedio en el país. Aún así, muchos estaban dispuestos a pagar cualquier precio para escapar de la posibilidad de ser convocados al conflicto. Las aerolíneas agotaron rápidamente los vuelos disponibles y, ante la alta demanda, varios países comenzaron a restringir la entrada de ciudadanos rusos, complicando aún más la huida. Para aquellos que no podían costear los precios exorbitantes de los vuelos, quedaban las rutas terrestres.
Filas de autos kilométricas comenzaron a formarse en las fronteras con países como Georgia y Kazajistán, que aún permitían la entrada de rusos sin visa. Las escenas de largas filas y personas intentando cruzar la frontera a pie, cargando maletas y pertenencias esenciales, reflejaban el desespero de quienes buscaban cualquier alternativa para huir de la guerra. Dentro de Rusia, la sensación de normalidad que el gobierno intentaba mantener comenzó a desmoronarse. El conflicto, que para muchos parecía distante, ahora estaba más cerca que nunca. La movilización masiva cambió la vida de millones de rusos, especialmente de aquellos directamente convocados. Sin embargo, los efectos colaterales de esta decisión resonaron en toda la sociedad. Familias enteras se vieron afectadas, ya que padres, hijos y hermanos enfrentaban el miedo de ser enviados al frente de batalla. Muchos jóvenes, especialmente de áreas urbanas y clases más altas, protestaron o buscaron formas de evitar el servicio militar. El impacto psicológico ha sido devastador. La incertidumbre sobre el futuro se ha vuelto insoportable para millones de personas. El descontento, aunque reprimido por el gobierno, es evidente en las manifestaciones que siguen surgiendo en varias ciudades, resultando en miles de arrestos. La censura y la propaganda estatal intentan silenciar la insatisfacción, pero las grietas en la confianza pública ya son visibles. El miedo al reclutamiento involuntario, sumado a la percepción de que el conflicto puede prolongarse, ha creado un clima de ansiedad constante en todo el país. En los primeros días de la invasión, muchos países, especialmente en Europa y América del Norte, cerraron sus espacios aéreos a los vuelos rusos, lo que limitó enormemente la posibilidad de escapar por vía aérea. Con pocas opciones disponibles, los vuelos restantes rápidamente se volvieron escasos e inaccesibles. Solo 2 aerolíneas europeas, Air Serbia y Turkish Airlines, continuaban operando vuelos hacia Rusia, haciendo que los precios de los boletos se dispararan a niveles prohibitivos para la mayoría de la población. La situación empeoró aún más cuando los países vecinos, que tradicionalmente mantenían fronteras abiertas, comenzaron a controlar rigurosamente el flujo de rusos. Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia fueron rápidos en cerrar sus fronteras terrestres, dejando a los rusos con aún menos opciones para salir. A medida que las alternativas de escape se reducían, muchos se vieron obligados a recurrir a rutas no convencionales e incluso peligrosas para evitar el reclutamiento. Con las rutas tradicionales bloqueadas y los precios de los vuelos por las nubes, quienes querían huir tuvieron que ser creativos. Algunos optaron por rutas más largas y costosas, viajando a países que aún aceptaban vuelos desde Rusia para luego intentar seguir hacia su destino final. Otros enfrentaron las largas filas en las fronteras con Georgia y Kazajistán, arriesgándose a cruzar antes de que estos países también cerraran sus puertas. Dentro de Rusia, la tensión aumentaba cada día. La guerra, que ya devastaba Ucrania, comenzaba ahora a pasar factura también en territorio ruso. Las restricciones de salida y las dificultades para encontrar rutas de escape reforzaban el sentimiento de aprisionamiento y desesperación de una población que, con cada nuevo anuncio de movilización, veía sus libertades reducidas aún más. Mientras los rusos enfrentaban crecientes obstáculos para salir del país, el peso de las sanciones internacionales comenzó a sentirse con mayor intensidad dentro de Rusia. En respuesta a la invasión, una ola sin precedentes de sanciones económicas fue impuesta por varias naciones, con el objetivo de aislar al gobierno de Vladimir Putin y forzarlo a reconsiderar sus acciones. Las consecuencias de estas medidas golpearon rápidamente todos los sectores de la economía, desde el comercio hasta la energía, exponiendo la fragilidad de un sistema que, hasta entonces, parecía resistente a las presiones externas. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados adoptaron un enfoque coordinado para cortar el acceso de Rusia al sistema financiero global.
Una de las sanciones más impactantes fue la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT, esencial para las transacciones financieras internacionales. El sistema SWIFT es una red global que facilita la comunicación segura entre bancos y otras instituciones financieras en diferentes países. Funciona como una especie de mensajero para las transacciones internacionales, permitiendo que los bancos envíen y reciban información sobre pagos, transferencias de dinero y otras operaciones de manera estandarizada. Sin esta conexión, Rusia quedó prácticamente desconectada de la economía global, lo que complicó enormemente el movimiento de capital, tanto para empresas como para ciudadanos. Transferir dinero fuera del país o realizar pagos internacionales se volvió un desafío monumental, afectando desde grandes exportadores hasta pequeños negocios que dependían de transacciones externas. Muchos rusos recurrieron a las criptomonedas como una forma de eludir estas restricciones. Las criptomonedas, como Bitcoin, ofrecen una manera descentralizada y difícil de controlar por gobiernos o bancos, permitiendo transferencias internacionales de dinero sin la necesidad de pasar por el sistema bancario tradicional, como el SWIFT. El sector energético, vital para los ingresos del Kremlin, también fue duramente golpeado. Occidente limitó severamente la compra de petróleo y gas natural rusos, fuentes cruciales de financiamiento para el gobierno. Empresas como Gazprom y Rosneft, que hasta entonces dominaban el mercado energético global, vieron caer sus ingresos con el colapso de las exportaciones hacia Europa. Esto obligó a Rusia a buscar nuevos compradores para mantenerse a flote, principalmente China e India, pero a precios muy por debajo de los estándares globales, un intento desesperado de minimizar las pérdidas. Además de las sanciones financieras y energéticas, la salida de famosas empresas occidentales del país fue un golpe devastador para la vida cotidiana de la población rusa. Marcas que formaban parte de la rutina diaria de muchos, como McDonald's, Starbucks y Apple, cerraron sus puertas, mientras que gigantes de la industria automotriz, como Ford y Toyota, interrumpieron sus operaciones en Rusia. La salida de estas empresas no solo dejó un vacío en el mercado, sino que también privó a miles de trabajadores de su sustento. Para muchos, el impacto emocional fue tan profundo como el económico, ya que estas marcas simbolizaban una conexión con el mundo exterior, que ahora parecía alejarse cada vez más. Con la retirada de estas empresas y la interrupción de numerosos negocios, los efectos inflacionarios no tardaron en aparecer. Los precios de los alimentos básicos, la ropa y los medicamentos se dispararon, mientras que los productos importados comenzaron a desaparecer de las estanterías, creando un ambiente de escasez que Rusia no había experimentado desde los tiempos más difíciles de la Unión Soviética. Para la población, el costo de vida aumentó drásticamente y los ahorros personales, ya debilitados, perdieron valor frente a la depreciación del rublo. La inflación erosionó rápidamente el poder adquisitivo de los rusos, obligando a muchos a enfrentarse a un día a día lleno de incertidumbres. El impacto psicológico de esta nueva realidad tampoco puede ser ignorado. Lo que antes parecía un conflicto distante, limitado a las fronteras ucranianas, ahora afectaba directamente el bolsillo y la vida de millones de rusos. Con cada nuevo anuncio de movilización militar y sanciones, el sentimiento de aislamiento y frustración aumentaba. A pesar de los esfuerzos del gobierno por controlar la narrativa interna, el descontento era evidente en las pequeñas revueltas y la creciente desconfianza de la población. Poco a poco, quedó claro que la guerra en Ucrania no solo era una carga para los ucranianos, sino también una amarga realidad que empezaba a ahogar al propio pueblo ruso. A medida que la movilización forzada avanzaba, el descontento en Rusia crecía rápidamente. Preocupados por la posibilidad de ser enviados al frente, muchos rusos comenzaron a expresar abiertamente su insatisfacción. Las pérdidas humanas y la separación de familias hacían evidente que el costo de la guerra pesaba cada vez más. Sin embargo,
el descontento no se limitaba a las manifestaciones en las calles, también comenzaba a infiltrarse en las bases del régimen de Putin, amenazando con debilitar el apoyo interno que hasta entonces parecía inquebrantable. Uno de los signos más evidentes de que la insatisfacción se extendía fue el motín del grupo Wagner, una fuerza mercenaria rusa comandada por Yevgeny Prigozhin. En un movimiento audaz, el grupo intentó desafiar al gobierno, avanzando hacia Moscú en un acto de rebelión que dejó a muchos rusos atónitos. Aunque el intento de tomar el poder fue rápidamente controlado, expuso fisuras significativas dentro de la élite de seguridad rusa y demostró que incluso los aliados cercanos de Putin estaban cuestionando la dirección de los acontecimientos. Poco después, la noticia de la muerte de Prigozhin en un accidente aéreo levantó muchas sospechas y teorías. Para muchos, fue una señal clara de que el Kremlin no dudaría en silenciar a quienes se opusieran, incluso aquellos que alguna vez fueron aliados. Este episodio no solo intensificó el sentimiento de inseguridad entre los rusos, sino que también llevó a más personas a cuestionar la estabilidad del gobierno de Putin. En las calles, las protestas contra la guerra y la movilización forzada continuaban, a pesar de los esfuerzos del gobierno por silenciar cualquier oposición mediante violencia y detenciones masivas. Incluso bajo una fuerte represión, el descontento crecía. Las pérdidas en el campo de batalla y la convocatoria de miles de jóvenes al frente generaban un clima de miedo e incertidumbre. Al mismo tiempo, las dificultades económicas aumentaban drásticamente. Con las sanciones internacionales en aumento, la inflación se disparaba, los precios de los alimentos y productos básicos subían rápidamente y muchas mercancías comenzaban a desaparecer de las estanterías. Para la mayoría de los rusos, el futuro parecía cada vez más sombrío, sin señales claras de mejora. Este escenario de crisis alimentaba una creciente desconfianza en el gobierno de Putin. Cada vez más personas buscaban distanciarse de las decisiones del Kremlin, ya fuera intentando salir del país en busca de seguridad o apoyando, aunque de forma discreta, movimientos de oposición. Incluso en conversaciones privadas y redes sociales, donde el gobierno intentaba mantener el control, el descontento comenzaba a manifestarse. La invasión, que inicialmente se presentó como una defensa de los intereses rusos, ahora es vista por muchos como la causa de todos los problemas. El impacto en la vida cotidiana, con familias separadas, una economía en colapso y una incertidumbre generalizada, está destruyendo la confianza de gran parte de la población en el futuro y en el propio régimen de Putin. Vladimir Putin lleva más de 2 décadas en el poder. Asumió la presidencia por primera vez el 31 de diciembre de 1999, cuando el entonces presidente Boris Yeltsin renunció y lo nombró su sucesor. Putin trabajó en la KGB, la principal agencia de inteligencia de la Unión Soviética, y luego en la política rusa, donde rápidamente ganó la confianza de Yeltsin. Putin fue elegido oficialmente presidente en 2000 y, desde entonces, ha mantenido un control firme sobre el país. Cumplió 2 mandatos consecutivos hasta 2008, pero, como la constitución rusa no permitía 3 mandatos seguidos, Putin colocó a su aliado, Dmitry Medvedev, como presidente, mientras él asumía el cargo de primer ministro. En ese periodo, quedó claro que él seguía teniendo la mayor influencia política en el país. En 2012, Putin regresó a la presidencia, tras cambios en la constitución que extendieron el mandato presidencial a 6 años. Fue reelegido en 2018, consolidando aún más su poder. Bajo su liderazgo, Rusia se ha vuelto más autoritaria, con un estricto control sobre los medios de comunicación, represión a los opositores y limitación de las libertades políticas. Con el tiempo, Putin ha ido centralizando el poder, eliminando la oposición política y ampliando su control sobre los principales sectores económicos y militares. Su imagen de líder defensor de los intereses nacionales le ha ayudado a mantener el apoyo de una parte significativa de la población. Pero con todo lo que ha sucedido,
este escenario está cambiando rápidamente. Además de las graves consecuencias económicas y políticas, Rusia ha comenzado a sentir el peso de un creciente aislamiento cultural. Tras la invasión de Ucrania, el país fue rápidamente excluido de numerosas colaboraciones artísticas y eventos internacionales. Festivales de cine, exposiciones de arte y presentaciones teatrales, que solían contar con participación rusa, cortaron por completo sus vínculos con artistas e instituciones del país. Organizaciones culturales internacionales evitaron cualquier tipo de asociación con Rusia, y artistas rusos, que anteriormente gozaban de gran prestigio a nivel mundial, encontraron obstáculos para presentarse en otros países. Producciones que involucraban a directores, escritores y músicos rusos fueron canceladas o pospuestas indefinidamente. El impacto cultural también alcanzó el mundo deportivo. Atletas rusos, que alguna vez fueron motivo de orgullo al representar a su nación en escenarios globales, ahora enfrentan una serie de restricciones. Competiciones internacionales como campeonatos de fútbol, torneos de tenis e incluso eventos olímpicos impusieron prohibiciones o severas limitaciones. Muchos atletas se vieron obligados a competir sin la bandera rusa, y en otros casos, fueron completamente excluidos de participar. Para muchos deportistas, esto significó el fin de sus carreras internacionales, perdiendo oportunidades de ganar medallas y reconocimiento mundial. Este aislamiento cultural y deportivo sumió al pueblo ruso en un nuevo nivel de frustración. Acostumbrados a ver a Rusia como una pieza clave en el escenario artístico y deportivo mundial, muchos rusos ahora se sienten desconectados, marginados y rechazados por el resto del mundo. Esta exclusión solo ha intensificado la sensación de impotencia en un país ya afectado por las sanciones económicas, agravando el impacto psicológico de la guerra sobre una población que ve cómo su nación se aleja cada vez más de la normalidad global. Mirando hacia el futuro, el conflicto en Ucrania y el consiguiente aislamiento internacional sugieren que Rusia podría enfrentar una serie de desafíos profundos y duraderos. La guerra, que ya ha traído devastación y sufrimiento incalculables, puede dejar cicatrices de largo plazo, no solo en los países directamente involucrados, sino también en la propia estabilidad interna de Rusia. La prolongación de las hostilidades y las sanciones internacionales podrían agravar aún más la crisis económica, llevando a una espiral de inflación descontrolada, aumento del desempleo y un costo de vida cada vez más insostenible para la población rusa. El creciente descontento social es otro punto crítico. La movilización forzada, las severas pérdidas en el campo de batalla y el aislamiento cultural están alimentando una insatisfacción generalizada que podría desafiar al gobierno de Vladimir Putin como nunca antes. Aunque el Kremlin intenta mantener el control a través de la represión, la censura y el uso de la fuerza, este descontento está enraizado no solo entre los ciudadanos comunes, sino también entre figuras que tradicionalmente han apoyado el régimen. La reciente muerte de figuras disidentes, como Yevgeny Prigozhin, y señales de deslealtad dentro de las propias filas del gobierno revelan grietas cada vez más visibles en el sistema político que Putin ha construido durante décadas. En el escenario internacional, el aislamiento de Rusia continúa profundizándose. El alejamiento del país de eventos culturales y deportivos globales, sumado a las sanciones económicas, ha incrementado la distancia entre Moscú y el resto del mundo. Este distanciamiento no solo afecta la imagen de Rusia en el exterior, sino que también limita sus opciones para construir o mantener alianzas estratégicas, impactando sus relaciones comerciales y diplomáticas. Con menos socios dispuestos a colaborar, la influencia rusa en cuestiones globales sigue debilitándose, reduciendo su presencia en arenas que antes ocupaba con protagonismo. El futuro de este conflicto y sus consecuencias para Rusia son, sin duda, inciertos. Sin embargo, una cosa es clara, el camino elegido, marcado por la guerra y el aislamiento, podría conducir al país a un prolongado periodo de inestabilidad económica, social y política. Y para complicar aún más la situación de Rusia, el país podría estar fortaleciendo a un aliado temporal que, en breve, podría convertirse en su mayor rival,
China. Dependiendo cada vez más de la venta de petróleo y gas a los chinos debido a las sanciones occidentales, Rusia está alimentando una economía que podría volverse en su contra en un futuro cercano. Puedes ver esta historia completa en el próximo documental aquí en GFlow, que ya está disponible en pantalla. Nos vemos allí.